Muy bien, continuamos con el estudio de la carta a los Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Con la ayuda de Dios, estaremos profundizando versículo 1b al 2a. Dice la Escritura así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, gracias por los himnos que pudimos entonar. Gracias, Señor, por cada hermano aquí presente, gracias, Señor, por cada persona que puede estar aquí, que nos puede visitar una vez más. Pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros a través de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos conocerte más, poder entender esta porción bíblica, Señor, para poderte conocer más y también para alinear nuestra vida, nuestro carácter al de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor, a glorificarte cada día más, en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras toma de decisiones. Señor, ayúdanos, Señor, a ser más semejantes a ti. Señor, te damos gracias por este tiempo, oramos en el precioso nombre de Jesús, amén. Titulé el mensaje de hoy: Dios es el único que conoce de antemano, predetermina y preordena todas las cosas. Dios es el único que conoce de antemano, predetermina y preordena todas las cosas. Acompáñenme, por favor, a Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Debemos hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, por eso, si bien esta cita no la leímos la semana pasada, pero es muy apropiada debido a lo que vamos a ver en estos versículos de capítulo 11 de Romanos. Y dice así la palabra de Dios, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La semana pasada sí leíamos lo que dice Romanos 33, 9. Perdón, Salmo 33, 9. Salmo 33, 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En Génesis capítulo 1, versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios una y otra vez. ¿Y qué pasó? Y fue así. Y se concretó lo que Él dijo. Y se hizo lo que Él dijo. El poder de la palabra de Dios. Dios conoce de antemano, predetermina, preordena todas las cosas. Él dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Él dijo tal cosa y fue así. Él predeterminó tal cosa y fue hecho. Él preordenó tal cosa y fue así. Él conoce de antemano. Es el único que conoce de antemano todas las cosas. La palabra de Dios, su palabra es toda poderosa. Y al mismo tiempo, como hemos ya estudiado, es la verdad absoluta. Porque Él es la verdad. Ya conocemos el pasaje
de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad. El profeta Isaías, en su libro, capítulo 55, versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Él dijo y fue hecho. Él dio la orden y existió. Su palabra se cumple sin excepción, porque es todopoderosa, porque es precisamente su palabra, y su palabra es absolutamente verdad, porque es de Él, proviene de Él. Y a la luz de esta gran verdad, de la verdad absoluta, Pablo, el apóstol Pablo, aquí en Romanos 11, estos primeros 2 versículos, afirma, precisamente el versículo 1, parte B, afirma que él mismo es un judío creyente. Como prueba o evidencia de que Dios no ha rechazado a su pueblo escogido. Y hoy veremos dos razones o dos evidencias de que Dios no ha rechazado a su pueblo escogido. Y la primera razón es justamente esta. Pablo mismo afirma, él es un judío. Y dice, yo por la gracia de Dios soy su hijo, judío. A la vista de que tantos judíos se habían convertido y seguían a Jesús como creyentes, nuevos convertidos, seguían a Jesús como su Mesías. Justamente Pablo afirma esto, y ellos conocían muy bien, y bajo el nombre de Saulo, él dice allí en Hechos, si quieren pueden acompañarme, Hechos capítulo 8, los primeros 3 versículos, dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que ahora está escribiendo, que es la misma persona, Pablo está escribiendo esta carta, dice, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Arrastraba a hombres y a mujeres. En el capítulo siguiente del libro de los Hechos, también capítulo 9, versículo 1 y 2, nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, seguidores de Cristo, creyentes, nuevos convertidos, ¿qué iba a hacer? Los trajese presos a Jerusalén. Y es ahora este mismo Pablo, consciente de esta realidad, de que había varios convertidos, varios seguidores de Jesús como Mesías, como su Mesías, varios cristianos. Pablo, antes de su conversión, había sido el judío más fanático en todo Israel, el que más odiaba al Señor Jesucristo, y por ende obviamente a los creyentes, a los cristianos. Es por eso que el apóstol Pablo dice ahora, si un judío que había rechazado, si un judío que había odiado tanto a Cristo podía llegar a tener fe salvadora, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo seguía teniendo el mismo poder
para salvar a cualquier otro judío. Y ellos conocían esa realidad. Ellos conocían quién era Saulo. Y Pablo dice, yo soy un judío también. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios me salvó. Y Dios me dio la fe que salva, la verdadera fe, el regalo que conocemos de parte de Dios, que no lo generamos nosotros. Es la fe que nos da como regalo. Pablo era un judío de nacimiento. Pablo era un israelita auténtico de la descendencia de Abraham y miembro, dice, de la tribu de Benjamín. Podemos recordar que en la carta a los Filipenses el apóstol Pablo nos dice, capítulo 3, versículo 4 al 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. ¿Quién eran los que se circuncidaban al 8º día? Los judíos. Del linaje de Israel. Israelita, de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, que leíamos recién en el libro de los Hechos, capítulo 8 y capítulo 9, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y él menciona, él dice, él era de la tribu de Benjamín, pero él reconoce eso. Y si bien era una distinción en cuanto a lo terrenal, aprovecha para en unos versículos siguientes, como son versículos 7 y 8 de Filipenses 3, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aún esa distinción que podía tener a nivel terrenal, dice, yo le estimo como pérdida. ¿A cambio de qué? Del conocimiento del Señor Jesucristo, de mi Señor, dice. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Pero tengo a Cristo. Tengo a Cristo. No me glorío de eso. Pero es una realidad. Quiero comunicarles esto. Yo soy una prueba, una evidencia de que Dios no ha desechado a Israel. Dios ha cumplido su palabra, lo que de antemano conoció, lo que de antemano predestinó, preordenó. Yo soy una prueba, una evidencia, porque fíjense que dice el texto, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Primera prueba, primera evidencia. Como segunda prueba, segunda evidencia de que Dios no ha dejado a Israel a un lado, que no ha desechado. Como ya hemos estudiado ese término, echar, dejar a un lado a Israel, podemos ver que desde el tiempo de Pentecostés hasta el día de hoy, la iglesia de Cristo nunca ha dejado de tener judíos creyentes. Nunca. Pablo expresa una respuesta directa y enfática aquí en versículo 2, diciendo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No ha desechado Dios a su pueblo. Y justamente, como ya estudiamos la semana pasada, a esta pregunta que él había hecho retóricamente, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. 1000 veces no. Y ahora dice, no ha desechado. Afirma enfáticamente, directamente, que Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Desechado, dejar a un lado, apartar de uno mismo. Esto significa
Dicho en otras palabras, que Dios nunca rechazará de forma completa y permanente a quienes desde antes conoció en la eternidad y a quienes recibió por mucho tiempo atrás para que fuesen suyos a través de su pacto con Abraham. Es lo que Pablo le quiere comunicar a sus oyentes, a los lectores de esta hermosa carta, de que iban a dar leer aquella hermosa carta a los romanos. Dios cumple su palabra. Dios nunca va a rechazar de forma completa, permanente, a quienes desde antes conoció, desde la eternidad. Aquí el pueblo mencionado en capítulo 11, versículo 2, que dice: no ha desechado Dios a su pueblo, es la nación de Israel. Es la nación que menciona en el capítulo anterior, capítulo 10, versículo 21, donde dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos, fíjense, a un pueblo rebelde y contradictorio. Rebelde y contradictorio. Y Dios cumple su palabra. Cumple y no rechazará de forma completa y permanente. Porque Él lo había prometido. Porque Él había hecho el pacto con Abraham. Y en este contexto, la expresión desde antes conoció no significa simplemente ser consciente de algo antes que ocurra, sino es determinar que así sucederá. No es simplemente tener un conocimiento o ser consciente de que algo va a ocurrir antes que suceda, sino determinar que así va a suceder. El conocimiento anticipado de Dios es un concepto que se aplica muchas veces a su relación íntima y amorosa con todos aquellos que somos sus hijos, con todos aquellos que somos creyentes, cristianos. Es lo que nos dice en la carta, el mismo apóstol Pablo, nos dice en la carta a los Efesios, que ya también hemos mencionado una y otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes nos conoció, desde antes nos conoció, desde antes conoció a su pueblo, desde antes Él determinó que así iba a suceder. No simplemente sabiendo que algo iba a ocurrir o qué es lo que iba a ocurrir, sino que determinó. Y ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de Israel. Y ese es el Dios que está haciendo mención y está comunicando aquí el apóstol Pablo a estos lectores, diciendo de forma enfática y directa: no ha desechado Dios a su pueblo. Continúa diciendo: al cual desde antes conoció. Él determinó, Él hizo un pacto, Él cumplirá su palabra, que no se perderá. Hay un remanente, hay personas que son salvas. Él determinó eso. El conocimiento anticipado de Dios es un concepto que se aplica a nuestras vidas, en nuestra relación con Él. Al hablar de Jesucristo, Pedro declaró allí en Hechos 2, 23, diciendo: a este, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios determinó que así sucediera. Dios determinó. No es que
Pilato tuvo más poder. No es que los soldados tuvieron más fuerza. Dios había determinado. Dios había preordenado. Por lo tanto, podemos decir y asegurar, por lo que la Biblia nos enseña, nos declara, que para Dios conocer de antemano equivale a predeterminar y preordenar. Conocer de antemano equivale a predeterminar y preordenar. Quiero que se fijen ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. ¿Cuántas veces escuchaste o pensaste cuando te pasó algo que vos no planificaste o que vos no esperabas, y justamente eso que te pasó no era algo lindo? Y dijiste o pensaste o escuchaste, seguramente que Dios lo permitió. Como, bueno, sí, Dios tenía el conocimiento de eso que iba a suceder y pasó. Y me pasó. Y acá en Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No es diferente al concepto ese de que Dios lo permitió, como diciendo, Dios tiene conocimiento de todo, pero bueno, sí sabe qué es lo que va a pasar de antemano, pero es muy distinto a si yo soy consciente de que Él determinó eso, que me pase tal cosa, que no era nada lindo, que no estaba dentro de mis planes, que no era parte de mi agenda. Él predeterminó, preordenó, que ya hemos estudiado en Romanos 8:28. Que a sus hijos, a nosotros, todas las cosas nos ayudan a mí. Todas las cosas. Aún esas cosas que no están dentro de nuestra agenda, que no son parte de nuestros proyectos personales. Dios ha predeterminado todo y todo, dice, lo encamina para el bien verdadero. No es solamente decir, bueno, Dios sabe de antemano todas las cosas y Dios lo permitió. Dios lo ordenó, lo preordenó así. Para mi verdadero bien. Para tu verdadero bien. Porque su palabra se cumple. Porque es justamente lo que quiere comunicarle el apóstol Pablo a estas personas. Dios determinó. Dios decidió desde la eternidad pasada a no desechar a su pueblo completamente y permanentemente. Dios determinó eso. No el apóstol Pablo. Dios. Aquel que tiene todo el poder en su palabra, porque su palabra es toda poderosa. Y ese concepto debemos entender. Estos, obviamente, sabemos que está dirigido al pueblo de Israel, a la nación de Israel como pueblo. Pero nosotros también podemos sacar acá mucha enseñanza y después más adelante vamos a hacer una aplicación personal, una aplicación para cada uno de nosotros. Pero es la palabra de Dios lo que se cumple. Y Él ha preordenado todas las cosas, ha determinado todas las cosas. Y es el único ser, la única persona que puede hacer eso. No hay otro. Como leíamos en Efesios 1:4. Desde antes de la fundación del mundo, ya tenía tu nombre, ya tenía mi nombre. Sabiendo todo lo que dice la Escritura, que yo soy en esencia, de lo que vos sos en esencia. Conociendo bien del derecho y del revés tu condición, mi condición, enemigos de Él, viles pecadores, muertos en delitos y pecados. Y aún así decidió salvarnos. Aún así decidió pagar el gran precio con su único Hijo Jesús. Él determinó todas las cosas. Él determinó todas las cosas, como ya también hemos estudiado. Si no nos mezquinó su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Nos dio el bien verdadero, el bien eterno. ¿Cómo no nos va a dar el resto de las cosas? La preocupación de los incrédulos es por las cosas materiales. Es por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que van a tener, por las inversiones que van a hacer.
etcétera, etcétera. Eso es algo normal y algo lógico que así ocurre. Porque viven para este mundo, para este siglo. Pero nosotros, que hemos sido ganados por el precio de la sangre de Cristo, el gran precio lo pagó Dios con su unigénito Hijo. Y nos dio lo más valioso. Y como dice también la Escritura, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves del cielo, que la hierba del campo? Claro que sí. Él se dio a sí mismo por nosotros, los seres humanos, no por las aves, no por la hierba del campo. Pero lamentablemente nosotros, en nuestras debilidades, estamos muchas veces a la altura de los inconversos, preocupándonos desmedidamente por las cosas temporales, por las cosas de esta tierra. Y dice Jesús, no debe ser así. Debo priorizar su reino, su palabra, hacer su voluntad. Y después todas las otras cosas dice que serán añadidas. Y volviendo al texto de Romanos 11, 1, 2, precisamente 2, dice Pablo, nunca rechazará de forma completa Dios a los que antes conoció, a los que antes determinó hacer un pacto, y lo hizo y dijo, y fue hecho. El conocimiento anticipado de Dios. Dios preordena todas las cosas. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede tener autoridad para decir que sucedió algo? Esto pasó. Esta desgracia me pasó porque, no sé. Pero Dios, no sé, sí sabría Dios. Y lo habrá permitido Dios, sí. Y si es algo que yo considero una desgracia para mí, estoy equivocado porque según Dios, si soy su hijo, no es una desgracia. Es un mal que yo no hubiese querido nunca, pero es para mi verdadero bien. Es lo que Dios dice. Como hemos estudiado en Romanos 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros nos equivocamos, Dios no se equivoca nunca. Dios no se equivoca jamás. Y jamás falta su palabra. Como leíamos en Isaías 55:11. Es su palabra que da, se cumple el propósito por el cual la da. Que leemos en Génesis 1. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La palabra de Dios se cumple sin excepción. No hay demora para que se cumpla la palabra de Dios. Lo que Él determina se hace, se lleva a cabo. Por la razón misma que es su palabra y su palabra es toda poderosa. Pedro habla acerca de los creyentes como los que habían sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. Allí en su primera carta, capítulo 1, versículo 1 y 2. Elegidos según la presciencia de Dios. Nada ocurre al momento. Nada ocurre porque, bueno, a ver, busqué la mejor opción. En el plan de Dios no es así. Está todo ordenado, preordenado, predeterminado. Eres el único Dios, el único que puede conocer de antemano todas las cosas, puede determinar todas las cosas, puede preordenar todas las cosas. El hecho de que Dios conozca por anticipado a quienes serán salvos se equipara con su predestinación de quienes habían de ser o habían de salvarse. Habrían de salvarse. Y ya lo hemos estudiado en Romanos 8, 29 a 30. Cuando la Escritura dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Y una pregunta muy obvia. ¿A quién está escribiendo esto, Pablo? Creyente, a los romanos. A los mismos que le está diciendo esto acá en capítulo 11. A los mismos
lectores, a los mismos oyentes. Tenemos la palabra de Dios, como dice Pablo, profética más segura. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Cuando llega el momento se cumple. Cuando Dios determina se cumple. Dios conoce todas las cosas de antemano. Pero no solamente las conoce, como decíamos hoy en este concepto de que dice acá, según el contexto, desde antes conoció, según versículo 2, que no es tener ese conocimiento, esa conciencia que algo va a suceder antes que ocurra. No es solamente eso. Es mucho más que eso. Es lo que leemos en Lamentaciones 3:37. Él determina todas las cosas. Está en control de todas las cosas. En ningún momento está la situación fuera del control de Dios. Y podemos nosotros tener la esperanza de saber, y como hemos ya estudiado, capítulo 8, y estos versículos que leímos, de que hemos sido elegidos, llamados por Dios, de forma anticipada, preordenada, predeterminada. Como decía recién, viles pecadores que no merecen la salvación, que no alcanzan salvación por sí mismos. Y Dios, desde antes de la fundación del mundo, quiso no solamente declararnos justos, sino glorificarnos. Todo completo lo llevó a cabo con la obra redentora de Jesús en la cruz. Él es el Todopoderoso, su palabra es todopoderosa. Israel es la única nación a la cual Dios ha conocido por anticipado y predeterminado para ser su pueblo y los recipientes de su amor y su gracia. Alguien que lea, por favor, Deuteronomio 7, 6 al 8. Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pero vosotros eras el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén, gracias. Dios quiso elegir a Israel, no porque fuera más importante o porque fuera una nación más imponente que el resto de los pueblos o de las naciones, sino, dice el texto, la más insignificante. Dios quiso que fuera ella y no otra, pero no tenían condiciones, digamos, para captar la admiración de Dios, en absoluto. Pero quiso sí, dice, por cuanto Dios conoció de antemano y predeterminó antes de fundar el mundo que pondría su amor especial sobre Israel. Él decidió voluntariamente poner su amor especial sobre Israel. Y para siempre, para siempre. Él nunca puede rechazarlos del todo. El hacerlo invalidaría sus promesas, anularía su fidelidad, desacreditaría su integridad y pondría en duda su amor. Él predeterminó, Él conoció de antemano, antes de fundar el mundo, que pondría su amor especial sobre Israel para siempre. Y eso es lo que comunica acá el apóstol Pablo en este pasaje. Una de las pruebas o evidencias más grandes de que Dios no ha rechazado a Israel de todo es el remanente continuo de personas a quienes Dios ha preservado para sí en su gracia. En su gracia. Como vamos a estudiar más adelante, Pablo mismo dice, es por gracia, no es por obra. Desde el día que Dios llamó a Abraham hasta el día que Cristo regrese en gloria y juicio, no ha habido y nunca habrá un tiempo cuando la tierra haya estado o esté sin judíos convertidos. No ha habido y nunca habrá. Siempre ha habido judíos convertidos, creyentes, cristianos.
seguidores de Jesús como su Mesías. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo ha determinado así. Porque Dios dio su palabra. Dios lo preordenó así desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. El Salmo 138, versículo 2, dice: me postré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra has engrandecido sobre todas las cosas. Su palabra es verdad. Su palabra es toda poderosa. Dios es la verdad, por lo tanto Él dice la verdad. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es la verdad, por lo tanto dice la verdad. Como hemos visto una y otra vez, ya en textos la semana pasada, Dios es veraz, tu hombre es mentiroso, Dios que no miente, que dice la verdad, porque Él es la fuente misma de la verdad. Su palabra es verdad. Juan 17, santifícalos en tu palabra es verdad, dijo Jesús. Y es toda poderosa. La palabra de Dios se cumple sí o sí, como decimos nosotros, te guste o no te guste. Sea lo que esperabas o lo que no esperabas. Porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el que ha preordenado todas las cosas, Él es el que conoce todas las cosas de antemano, Él es el que ha predeterminado todas las cosas, preordenado y predeterminado todas las cosas. Y Él es quien, como ya hemos estudiado en Romanos 9, Él es quien ha querido tener misericordia de algunos. Y quiso tener misericordia de Israel. Y quiso extender su gracia hacia Israel como nación, como pueblo. Y eso Él lo predeterminó. Y se cumple, se cumplió, se cumple y se cumplirá. Porque es su palabra. Su palabra se cumple sí o sí. No importa el carácter de las personas, no importa la situación económica, no importa la cultura, no importa el color de piel. Todos delante de Dios estamos en la misma condición. Todos, según Romanos 3:23, somos pecadores. No hay nada bueno en nosotros. Estamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Todos nosotros, los seres humanos, estamos incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. Nuestras mejores obras de justicia son consideradas para Dios como trapos de inmundicia. No depende de nosotros, depende de Dios. La salvación depende de Dios. Y si Dios determinó salvarte, y es por la gracia de Dios que hoy estamos acá, es porque Él determinó. Y porque no hay nada bueno en nosotros. No hay nada que podamos ofrecer para que Dios se apiade de nosotros. Todos nosotros, todos los seres humanos, dependemos de Dios, que Él tenga misericordia de nosotros, que Él extienda su misericordia y nos salve de nuestro merecido castigo por todos nuestros pecados en el infierno eterno. Dependemos de que Dios extienda su misericordia, que extienda su gracia. Y los que ya somos sus hijos, los que ya somos convertidos, que hemos sido convertidos por el poder de su palabra, por el obrar de su Espíritu Santo, que también es todopoderoso. Porque como dice la Escritura, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo Dios, manifestado en tres personas. Dios Padre es todopoderoso, Dios Hijo es todopoderoso, Dios Espíritu Santo es todopoderoso.
Y ese es el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, tiene todo el poder para convencernos de pecado. Todo el poder. Y Dios, que tiene todo el poder, es el quien nos salva. ¿Quién nos salva? ¿Quién salva a los seres humanos? No es tu forma de predicar, no es tu forma de hablar, no es si tenés poder de convicción o no. Es Dios, es el poder de Dios, es el poder de su palabra. Y Dios ha establecido una forma, una manera de salvarnos a nosotros los creyentes, que ya conocemos muy bien, por la locura de la predicación del Evangelio. Comuniquemos el Evangelio como Dios tal cual nos enseña su palabra. La salvación es de Él. Él determinó. Dios es quien llama. Dios es quien predestina. Dios es quien justifica. Dios es quien santifica. Dios es quien glorifica. Dios es quien te regenera. Dios es quien te ha regenerado. Si ya sos un hijo de Él o una hija de Él. ¿Se acuerda cuando leíamos al comienzo Hechos 1, Hechos 8, 1 al 3, Hechos 9, 1 al 2? ¿De quién está hablando ahí en la Biblia? Mencionando a Saulo, perseguidor de la iglesia. Como leíamos después en Filipenses, un celo por la iglesia. Era un aborrecedor de Dios. Odiaba a Cristo, odiaba a los cristianos. Y Pablo dice, si Dios quiso tener misericordia de mí, no depende de lo que yo sea o de lo que yo pueda ofrecer. Delante de Dios estamos todos en la misma condición. Todos en la misma condición. Y fíjense que dice Gálatas 1:15. Hablando del apóstol Pablo aquí. Y dice, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y podemos preguntarnos, ¿no? Pero si Dios lo apartó, como dice acá, pero cuando agradó a Dios, me apartó del vientre de mi madre, ¿por qué Dios no hizo algo antes para que no consintiera en la muerte de Esteban y que no arrastrara a tantos hombres y mujeres judíos y lo metiera en la cárcel, provocar tantas muertes? ¿Qué pasó Dios? ¿Dónde estaba? ¿Estaba distraído Dios? Dios determina todas las cosas. Dios es el soberano Dios. Y hay muchas cosas, como dice la misma Escritura, que no vamos a entender. No vamos a poder descifrar todo. Pero sí hay muchas cosas que sí podemos entender. Como cantamos hoy, es por fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y confiamos en este Dios de la Biblia, en el Dios que ha predeterminado y preordenado todas las cosas, que conoce las cosas de antemano y que tiene todo el poder para hacer lo que quiere. Su palabra se cumple cuando Él da la orden, cuando Él la expresa, cuando Él la exhala de su boca. No necesita tiempo para que se cumpla, no necesita plazo, no necesita maduración para que se cumpla la palabra de Dios. Es todopoderosa. ¿Cuánto tiempo pasó desde que dio la orden Jesús a Lázaro para que se levantara y fuera afuera? Para la redundancia. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Unos minutos? ¿Unas horas? ¿Una semana? ¿Unos meses? ¿Cuánto pasó? Un instante. Cuando dijo, Lázaro, ven fuera, ya está. Esa misma persona que estaba en descomposición. Hiede, maestro, hiede. Ya de 4 días. Está todo putrefacto, está todo en descomposición. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y la persona que había estado muerta ahí, en descomposición, su cuerpo todo descompuesto, sale caminando. La palabra de Dios es todopoderosa, es la misma palabra que tenemos nosotros. Es la palabra de Dios que por medio de la cual, como dice Pedro, hemos sido renacidos. Es todopoderosa, esa es su palabra.
Su Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Por eso es que podemos ver en cada hijo o hija de Dios, como lo hemos visto aquí a lo largo de la Escritura, en la vida del apóstol Pablo. El cambio lo hace Dios, no lo hizo Pablo. No lo haces vos, no lo hago yo. Es Dios en mí, es el Espíritu Santo de Él en mí. Es Él el que produce el cambio. Yo no puedo. Pero Dios sí. Dios es todopoderoso. Yo no. Yo puedo hacer muchas cosas que a mis ojos o a los ojos de las demás personas puede parecer bueno. Pero lo que Él hace es algo lo que no se ve. Es como dice la Escritura. Después un día vamos a ser, juzgados por las motivaciones de nuestro corazón, por las intenciones de nuestro corazón, porque podemos hacer muchísimas cosas, de carácter religioso excelente, de forma excelente. Podemos ser fieles a Dios en leer su palabra todos los días. Podemos ser fieles en memorizar la palabra de Dios. Podemos ser fieles en venir todos los domingos, todos los miércoles o todos los sábados que haya reuniones y poder trabajar, y podemos hacer montones de cosas. Hoy podemos comunicar el Evangelio a otras personas. Pero la motivación, la intención de nuestro corazón, la conocés vos y Dios. Y Dios un día va a juzgar eso. ¿Con qué motivación hiciste cada cosa? Cada cosa. Y la realidad es que Dios nos desafía a que Él es quien produce el cambio genuino, auténtico. Y que lo que se ve exteriormente es producto del cambio que Dios ha hecho en nuestro interior, que Él nos ha regenerado. Él es quien, según en Filipenses nos dice que Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. No hago las cosas porque si me preguntan, porque si me ven, o por a ver si me felicitan, o a ver si no me echan en cara, o por sentimiento de culpa, como decía mi abuela. No, es por amor a Dios. Es porque he conocido de su amor, he sido alcanzado por su amor, he sido alcanzado por su misericordia, por su gracia, por todo lo que hemos visto en esta mañana y a lo largo de cada domingo, de cada semana. Dios ha hecho algo que no podemos ni siquiera a veces expresar con nuestras palabras. Dios es el que ha producido el cambio, la conversión en nuestra vida, así como lo hizo en la vida del apóstol Pablo y en tantísimos presentes, como escuchamos este miércoles en el estudio. Personas que estuvieron dispuestas a ser torturados y aún así no blasfemar por el nombre de Cristo, hasta que terminaban con su vida, como mencionamos hoy, no lo leíamos todo, pero ya lo conocen bien, ahí en Hechos 7. Como Esteban, es apedreado y dado muerte, y él aún así decía: Padre, no tomes en cuenta el pecado de estas personas. Personas así, que ¿eso quién produjo eso? ¿Esteban era la persona excepcional? No, Dios en su interior, el Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que cambió, eso es lo que hizo la diferencia. Y nosotros, si no hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios, si no tenemos a su Espíritu, obviamente su Espíritu Santo en nosotros, podemos hacer muchas cosas buenas a los ojos de Dios, pensamos nosotros, pero a Dios no le podemos mentir, y a los ojos de las personas sí, porque lamentablemente muchas cosas podemos hacer a los ojos de nosotros mismos y mentirnos, porque en realidad la motivación no es la que honra y agrada a Dios. Y eso debemos procurar, de ser íntegros. De lo que hay acá adentro es lo que se exterioriza. Volviendo, para concluir, recordar lo que Pablo enseña aquí a los romanos, a los creyentes romanos, y hablando justamente de su pueblo como nación, que Dios ha prometido, Dios ha dado su palabra, por lo tanto se cumple. Por lo tanto, él afirma: no ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Si vos estás aquí en esta mañana y no todavía te das cuenta que no conoces a Cristo, Dios es el único que te puede salvar. Es Dios quien ha diseñado una manera, una forma, una única manera, que es a través de Jesucristo.
nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que si reconoces tu condición, tu necesidad de un Salvador, Dios es quien te concede la fe para poderte salvar. Dios es quien te convierte. Dios es quien usa su mismo Espíritu Santo para convencerte de eso. Y que una vez que Él te regenera, vas a poder vivir cosas que hasta ahora no has podido vivir. Realmente quizás has hecho muchas cosas buenas a los ojos de las personas, pero no de un corazón que solamente Dios puede hacer. Dios es quien puede convertir el alma de cualquier persona. Convirtió la de Saúl, convirtió la de Pablo, puede convertir la tuya. Pero esto también nos da esperanza a nosotros para poder seguir orando por las personas que amamos, que todavía no son sus hijos, que vemos que no son sus hijos. Nosotros no lo sabemos, pero Dios quiere usar la proclamación del Evangelio y nuestras oraciones para salvar a esas personas. Es lo que hemos aprendido, es lo que Dios nos dice en su palabra, nos enseña en su palabra. Por lo tanto debemos hacer esas dos cosas: proclamar el Evangelio y orar cada día, esperanzados de que Dios ha preordenado y ha determinado todas las cosas. ¿Quién es el soberano Dios? Y eso me da esperanza, porque puedo pensar al momento de orar de que esas personas que todavía no veo que son sus hijas, si Él preordenó, es cuestión de tiempo en nuestra línea de tiempo. Días más, semanas más, meses más, años más, pero se va a salvar. Pero eso a mí no me lleva a cruzarme de brazos y decir, bueno, si total Dios ya determinó a quién va a salvar. No, Dios dice, orá, como hemos aprendido en la carta 1 Timoteo, a formar una convicción que debo de orar por las personas que aún no son salvas. Y obviamente comunicar el Evangelio. Porque también hoy cantamos, no estamos solos. La promesa de Dios hacia nosotros es que no nos deja solos. Y no nos ha dejado solos. Momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y como leíamos en Gálatas 1:15, que dice Pablo, pero cuando le agradó a Dios, Él determinó apartarme del vientre de mi madre, para que fuera un siervo de Él. Sin importar, o mejor dicho, a pesar de todo lo que Él había hecho, de todo lo que Él era. Porque debido a que su condición era un vil pecador, hizo todo lo que nosotros conocemos, que algo le dimos de lectura hoy, en Hechos 8 y 9. A pesar de eso, Dios tuvo todo el poder para salvarme y hacerme un hijo suyo. Y Él tuvo todo el poder, a pesar de lo que yo era, hacerme un hijo de Él. Y así con vos. Y así puede hacerlo con cualquier persona que hoy todavía no es su hijo suyo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por tus promesas, porque como cantábamos hoy también, son una roca para nosotros. Señor, que no solamente pronunciemos estas verdades con nuestra boca, sino que realmente estemos convencidos de ellas y que, Señor, y que vivamos según tu palabra. Señor, pedimos por cada hermano, cada hermana, Señor, esta mañana que está presente, y oramos, Señor, por cada persona que todavía no es un hijo tuyo o una hija tuya, para que tú uses tu palabra, para que tú uses tu Espíritu Santo y pueda ser, Señor, cuanto antes posible, Señor, formar parte de tu gran familia en la iglesia. Señor, oramos con confianza y con esperanza, Señor, por nuestros seres amados, compañeros de trabajo, conocidos o vecinos que aún no te conocen, para que, Señor, podamos comunicar tu palabra, comunicar el Evangelio, Señor, y así esperar en ti cada día para que tú, como dices tu palabra, uses tu propia palabra, uses tu propio Evangelio, Señor, que es todopoderoso para convertirlos. Así como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Señor, esperamos en ti, pero Señor, que no nos quedemos con los brazos cruzados. Señor, que oremos cada día, constantemente, y prediquemos tu palabra, sabiendo que no estamos solos, sabiendo, Señor, que lo hacemos para glorificarte a ti y por amor a ti, porque tú nos alcanzaste con tu amor, porque tú nos alcanzaste con tu misericordia, a pesar de lo que nosotros éramos, enemigos tuyos,
aborrecedores de ti. Al igual que Pablo, te odiaba a ti, odiaba a los creyentes, a los cristianos, a los primeros cristianos de aquel momento. Señor, apasionadamente, los metía en la cárcel, los torturaba y daban muerte. Señor, pedimos que nos ayudes, Señor, a crecer en el conocimiento tuyo y a vivir conforme a tu palabra. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.